Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Saludo con el afecto de siempre a mis amados amigos y hermanos en Jesús. Estamos en una importantísima serie titulada Preparados para el regreso de Jesús en medio de la crisis. El título del tema de hoy específicamente es ¿por qué Dios permite las crisis? Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, al abrir tu palabra, invocamos tu presencia. Sé con cada persona que está atenta a tu palabra. Y hoy serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Preparados para el regreso de Jesús en medio de la crisis. ¿De qué crisis hablamos? Que quede claro que no estamos hablando de la crisis final. La crisis que hemos estado viviendo desde el 11 de marzo de 2020 con el coronavirus no es la crisis final. La guerra de Ucrania es una crisis, pero no es la crisis final. La crisis final va a ser mucho, mucho peor. No tenemos ni palabras para describirla. Entonces, ¿de cuál crisis estamos hablando en esta serie? Bueno, pues lo que tenemos más a la mano es la crisis del coronavirus. Pero realmente pudiese ser cualquier otra, ya que tal parece que el común de los seres humanos es las crisis. Cómo enfrentar y superar las crisis es parte de nuestra preparación para el reino de los cielos. Pues el desafío es hacerlo adecuadamente como lo haría un hijo de Dios. La vida diaria nos está preparando para el futuro. ¿Cómo nos preparamos para las crisis que llegan súbitamente a nuestras vidas? Nos hemos dado cuenta que en un mundo globalizado como el nuestro, pues ya no hay barreras entre las naciones, y una crisis terrible como la que enfrentamos y que se inicia al otro lado del mundo, nos afecta aquí también. Y a veces hasta resulta peor acá que en el lugar donde se originó. Al menos ese fue el caso con el coronavirus. Pero en las crisis todos somos vulnerables y esto siempre tiende a traer gran temor. Yo comencé esta serie diciéndoles que todo lo que Dios hace o permite, todo lo que Dios permite en esta tierra, todo tiene que ver con el bienestar y la salvación de la iglesia de nuestro Dios. Tiene que ver con el bienestar de los hijos de Dios. Por lo tanto, la pregunta de rigor, para empezar, es ¿por qué es que Dios permite las crisis? ¿Por qué es que Dios permite situaciones de abrumo, de agobio, situaciones que producen gran temor e inseguridad? Las crisis producen temor.
trauma, ansiedad, depresión, desesperación, soledad, preocupación. Nos consume el sentirnos abandonados. Hay pérdidas, muerte, urgencia de sobrevivir. ¿Por qué es que Dios nos lleva a situaciones en las que nos vemos sin saber qué hacer? No son nosotros, Las mentes más capaces, privilegiadas e inteligentes del mundo están en la misma situación que el resto de la población. Es que esa es la naturaleza de las crisis. Son situaciones terriblemente complicadas. Yo me fijé, por ejemplo, que en el caso del COVID-19, cada político y cada persona tenía su propia explicación de por qué vino la crisis. Y cada quien, incluso tal parece, ha tenido su propia medicina para curar el mal. Pero nadie sabe realmente a ciencia cierta cómo se originó, ni cómo curarlo. Los que más saben aseguran que esto iba a estar con nosotros hasta que llegara la vacuna. La vacuna llegó, pero el problema siguió. Los efectos colaterales que pueda traer la vacuna, ese es otro capítulo aparte, que mejor ni tocarlo porque pues se sabe poco o nada. Pero muchos opinan, pero mejor ni comentar de lo que realmente no se sabe. Pero de nuevo, ¿por qué es que Dios permite las crisis? Pues yo les sugiero, así de partida, que Dios permite, crea y usa las crisis para demostrar que Él es Dios, para darse a conocer. Dios ha venido lidiando no solo con el desdén, el desprecio de un mundo que Él creó y que le ha dado la espalda, sino con un mundo que se ha ido a otros dioses para luego atribuir a ellos lo bueno que como personas tienen o disfrutan. Por eso dijo a Faraón, antes de la terrible crisis de pestilencias que se desató en Egipto, en donde usó cosas más grandes que un virus, usó piojos y ranas. Y en Romanos 9:17 dice la palabra de Dios, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Está claro? Dios permite las crisis para darse a conocer. Fue el caso del que acabamos de ver de Faraón. En la versión popular está más claro porque dice, pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Para darme a conocer en toda la tierra. De modo que Dios permite, crea y usa las crisis para demostrar que solo Él es Dios. Como dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios crea las crisis, las usa y las permite para que nosotros le conozcamos. Y es que son las crisis precisamente las que nos llevan a buscar a Dios. No olviden que Dios es soberano. Él tiene control de todo, de la naturaleza, de las personas y de las circunstancias, como mencionamos en la última ocasión. Por largo tiempo ha venido Dios llamando la atención del mundo, pero tal parece que el mundo, entre más Dios le llama, más sordo se pone. Y es por eso que antes que Dios se manifieste, o que se manifieste su ira sin misericordia, hoy, aún en tiempo de gracia, Él llama la atención a través de las crisis, las guerras, los trastornos de la naturaleza, porque si no, nadie escucha. Porque a través de las crisis
es que llama nuestra atención. Y al llamar nuestra atención, le llegamos a conocer, porque empezamos a indagar, empezamos a averiguar y le conocemos. Pero una cosa es conocer a Dios en teoría y otra cosa es que le conozcamos de verdad. Y el caso es que Dios ha perseguido siempre el que nosotros le conozcamos a Él, que le conozcamos de verdad, porque después de todo no puede haber algo más importante que conocer a Dios, ya que en Juan 17:3 dice la Escritura: y esta es la verdad eterna. Ahí está en la pantalla, tremendo versículo. Y esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La verdad eterna es que la vida eterna descansa en conocer a Dios y conocer a su Hijo, a quien Él envió. Incluso Jesús dio una serie de advertencias al respecto. Hay advertencias específicas para nosotros que vivimos en los últimos días. Jesús habló a aquellos que estarían envueltos en estos días en ministerios poderosos, actuando en su nombre, pero que no estarían listos para su regreso. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la advertencia de Mateo 7, 21 al 23? Vamos a leer las palabras del Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Captaron? Nunca les conocí. De modo que estar envueltos en poderosos y grandes ministerios no le garantiza la salvación a nadie. Lo mismo pasó con las 10 vírgenes fatuas que terminaron oyendo de Jesús lo que dice en Mateo 25:12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esto fue para las 10 vírgenes que escucharon esta palabra de Jesús, que tiene que ver con lo que acabamos de leer en Mateo 7. No os conozco, les dijo a las vírgenes fatuas. Y es que en la Biblia el término conocer lleva la connotación de conocer íntimamente a una persona. En la Biblia, por ejemplo, en Génesis 4:1 dice que conoció Adán a su mujer Eva. Por supuesto, está hablando ahí de la relación íntima que hubo entre ellos, porque luego dice: la cual concibió y dio a luz a Caín. De modo que en la Biblia, conocer va mucho más allá de una mera familiaridad pasajera o de un cuadro mental que alguien se puede hacer sobre algo o sobre alguien. Conocer es conocer íntimamente. Y esa es la clase de relación que Dios quiere alcanzar con sus hijos. Y esa es la clase de conocimiento de Dios que nosotros hemos de tener para superar las crisis. Y ya lo vamos a ver. Conocer a Dios es conocerlo de tal manera, como decíamos en el video pasado, en la presentación pasada, que uno llega a tener la mente de Dios. El cristiano es aquel que tiene la mente de Dios. Hay que pensar los pensamientos de Dios. Y esa es
eso es a donde uno llega cuando uno está teniendo una relación con Él diariamente. De modo que conocer a Dios nos lleva a ser como Él, porque se trata de una unidad que necesariamente va a llevar fruto para la gloria de Dios, el fruto de un carácter especial, que se asemeja al de Cristo. Y todo esto empieza con Dios llamando nuestra atención. Y en este caso, en estos últimos días, haciéndolo de la manera más urgente, pues el tiempo se acaba. Pero el plan ha sido el mismo siempre. Y aquí está el peligro para nosotros como adventistas del séptimo día, porque creemos a veces que porque conocemos ciertas doctrinas que la iglesia evangélica no conoce, pero que nosotros ya conociendo ciertas verdades que ya la hicimos, como decimos. Y esa mentalidad nos puede llevar a un engaño fatal. Por ejemplo, pensamos que porque conocemos la verdad sobre el sábado, porque conocemos lo que significa la marca de la bestia, porque conocemos o porque tenemos la reforma pro salud, porque conocemos sobre la manera en que Cristo va a volver a esta tierra, y tantas otras cosas, sentimos que por eso ya la hicimos. No, así seamos líderes con salario de la iglesia. No confundamos conocer de Dios con conocer a Dios. Así vayamos a la iglesia cada sábado. Porque aquel que conoce a Dios va a hacer todo eso y más. Pero lo hace como un resultado de que conoce a Dios. Están obedeciendo del corazón y no porque la Biblia diga que hay que hacer ciertas cosas. El Espíritu de Profecía nos habla de una verdadera obediencia. Y me encantan sus términos. Habla de una verdadera obediencia, lo cual nos dice a la misma vez que tiene que haber una falsa obediencia. Para que haya una verdadera obediencia, tendría que haber una falsa obediencia. Y se nos dice que la verdadera obediencia proviene del corazón. Pero ¿saben cuándo pasa esto? No tengo la referencia en este momento, me lo voy a compartir después. Me la sé casi de memoria. Cuando conozcamos a Dios, cuando conozcamos a Dios, cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Y luego va y describe cómo es esa obediencia. Dice que es un impulso que viene del corazón como un impulso. Ahí está la cita. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo, tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Y por ahí más adelantito, pero vamos a dejar eso para... creo que estaba ya, justo antes estaba la palabra impulso, ahí está. Dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? Cuando lo que es más difícil para cualquier ser humano, lleguemos a hacerlo por un impulso. Lo que viene por impulso, viene de una manera irreflexiva. O sea, uno ni cuenta se da, como que dice, y estamos haciendo las cosas cuando son por impulso. Y esa es la forma en que viene la obediencia cuando es verdadera.
en cuanto a las vírgenes sabias que escucharon el llamado a salir de la Odisea, vean ustedes cuál es el propósito, cuál es el problema de ellas. Allí en Palabras de Vida del Gran Maestro, otro libro maravilloso del Espíritu de Profecía, en la página 338, dice: la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. La han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. Y luego vean lo que dice: no conocen a Dios. ¿De qué estamos hablando? De la importancia de conocer a Dios, de aquello a lo cual nos vemos obligados cuando llegan las crisis. Y Dios ha estado hablando por siempre, pero la gente no quiere escuchar. Pero cuando Dios usa la naturaleza y vienen las crisis, ahí la gente se ve obligada a escuchar. Pero dice que las vírgenes fatuas no conocen a Dios. Dice, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él. Y claro, como no confían en Él, tienen que tener temor y vivir en temor, como medio mundo está viviendo hoy en día. Porque cualquier crisis los llena de temor, porque no tienen fe, pero como dice aquí, no saben confiar en Él. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Es decir, somos pura apariencia. Eso es lo que representan las vírgenes fatuas. Aquellos que viven con pura apariencia de piedad, pero negando la eficacia de su gracia. De modo que de eso hablamos, al tratar de contestar de por qué Dios manda las crisis. Las crisis nos llevan a conocer a Dios. Suena bonito decir y cantar entre nosotros cuando todo anda bien: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay coritos que se han hecho para que los niños aprendan en la escuela sabática. Y los hemos aprendido nosotros a través de el texto mismo, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es la roca de mi salvación. Suena muy hermoso todo eso. Pero una cosa es cómo suena, de lo bonito que suena. Otra cosa es traducir eso a la vida práctica y real. Poder decir y cantar que Dios es todo eso y que es la roca de nuestra salvación, y decirlo con verdadero entendimiento porque lo vivimos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. De modo que las crisis vienen a nuestra vida, o las crisis que vienen a nuestra vida vienen con un propósito especial. Y el propósito es llevarnos a conocer a Dios. Y así poder crecer, madurar y prepararnos mejor para la vida temporal y para la vida eterna. Porque es en las crisis que se forma el carácter. Y el carácter se nos ha dicho que es lo único que llevaremos al cielo. Por lo tanto, si no lo hacemos en las crisis aquí, pues ya estamos nosotros con una terrible desventaja. Porque si nosotros no logramos pasar las pruebas de manera airosa,
lo más seguro, lo más lógico también, es que se nos van a repetir, porque tenemos que pasar el examen. Y aquí hablo de cualquier crisis, Voy a tomar el riesgo de que alguien me malinterprete con lo que voy a decir. Pero yo siento que hay razones de por qué nosotros debiésemos estar muy agradecidos a Dios por la crisis. Bueno, por las crisis y por la que estamos terminando de pasar. Es que nosotros tenemos que convenir en que hay una tremenda ventaja en tener una crisis pequeña antes de la crisis grande. Porque la crisis pequeña nos prepara para la grande. Yo siento, por ejemplo, que hemos sido afortunados con la crisis del COVID. Porque Dios nos está preparando a través de todo esto para la verdadera crisis que se avecina. Porque se nos viene una tormenta terrible. Y hay que entender esto. Por eso tenemos que darle nosotros la dimensión correcta a las crisis que hoy pasamos. Donde quiera estemos, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la iglesia, en el vecindario. Todas las crisis nos están preparando y nos están dando tiempo para conocer al Dios viviente. Y las crisis, como dicen, siempre nos dan a conocer de qué estamos hechos. Porque las crisis nos están formando. Y nos está dando a saber si en verdad nosotros creemos en lo que decimos que creemos, o en quién creemos, o en quién decimos que creemos. Si nosotros no pasamos las crisis de hoy, jamás vamos a pasar la crisis final. Es decir, es lógico esto. Si usted no pasa un examen de tercer grado, ¿cómo va a pasar un examen de universidad? Imposible. Si usted quiere ir a la universidad, va a tener que pasar los exámenes de la escuela primaria, de la intermediaria, de la high school, en fin, todos. Primero. Si usted quiere ir al cielo, va a tener que pasar la crisis final. Y pasar la crisis final va a ser imposible si usted no ha pasado las pequeñas crisis que vienen antes. Me parece a mí que Jeremías ilustra esto a la perfección. Jeremías 12, versículo 5, dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Lógico, ¿no? Si uno no puede ni correr a pie, ¿cómo va a correr y hacer una competencia con caballos? Si usted no pasa el examen de primer grado, ¿cómo va a pasar el examen de high school? Recuerden, se nos ha dicho, Conflicto de los Siglos, página 580, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Solamente los que hayan fortalecido su espíritu con la verdad de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Usted y yo estamos incluidos ahí. ¿La va a pasar usted? ¿La voy a pasar yo? De acuerdo a lo que ya hemos visto sobre lo que Jesús ha dicho, si conocemos a Dios íntimamente, como para amarle y confiarle, claro que vamos a pasar la prueba. Pero todo lo determina nuestra relación con Jesús, que es lo que nos lleva a conocerle. Esto se va a aclarar ahora. Voy a leer de Mateo 7, 24 al 27. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, 24 al 27, porque ahí Jesús usa una analogía
de dos edificios distintos y de cómo estos dos edificios soportan la crisis de una fuerte crisis, de una terrible tormenta. Versículo 24. Cualquiera pues, palabras de Jesús, que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, un tonto, un loco, que edificó su casa sobre la arena. Imagínense si no sería loco ponerse a edificar una casa sobre la arena. Es lo que hizo este insensato. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Bueno, tremenda crisis la que encontraron estos dos hombres. Ahora noten, porque si recuerdan los textos que hemos leído, noten ustedes que a los dos les vino la crisis por igual. La misma crisis. Pero vean ustedes el versículo 27, que dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. O sea, la lluvia, ríos, vientos hicieron de las suyas, y la casa se cayó, porque estaba edificada sobre la arena. Ahora noten ustedes que cuando viene la tormenta, la casa no cambia fundamentos. Y es importante notar esto. La casa nomás se cayó. No hubo tiempo de cambiar fundamentos. Y la ruina fue grande. Desde marzo del 2020 hemos venido pasando una crisis como nunca hemos visto. Una crisis mundial. Esta crisis ha tenido a la gente agarrándose de los pelos y con los nervios de punta. La gente se ha enfermado, otros se han suicidado incluso, Otros han tenido el virus sin saberlo. El país no estaba listo antes ni lo estuvo después para lidiar con esta situación. Lo mismo con la guerra de Ucrania. O sea, uno nunca está listo para las crisis. Pero Dios está en todo esto. Principio fundamental. Dios tiene todo bajo control. Las circunstancias, las personas, la naturaleza. Y una crisis, digo, para que sea crisis, tiene que ser algo que está fuera de nuestro control. Las crisis no se pueden anticipar. Por consiguiente, uno no se puede preparar para ella. Y por eso es que sorprenden tanto. Y por eso es que nos llenan de tanta ansiedad. Y por eso es que la gente se desespera y se quiere agarrar de los pelos. Y algunos terminan hasta suicidándose porque no estaban preparados para la crisis. Yo recuerdo cuando a media crisis del coronavirus, los desacuerdos mayores entre la administración del gobierno y los científicos. Recuerdo los debates del famoso doctor Fauci y los políticos, como ese Rand Paul y otros. La controversia que se armó entre la Organización Mundial de la Salud y el presidente del país. Ha sido un caos en tantas formas y maneras. Y nadie ha sabido qué hacer. No había suficientes ni camas, ni doctoras, ni hospitales, ni enfermeras. Recuerdo cuando el gobernador de Nueva York hablaba de necesitar 45,000 médicos que deberían ser llamados, dijo, a la fuerza, como quien llama a un soldado a la guerra. Y como si fuera poco, millones se quedaron sin trabajo. Bueno, mejor dicho, se quedaron sin empleo.
porque no es lo mismo trabajo que empleo. Hay una diferencia muy grande. Algún día les platico sobre esto. Porque no conocer la diferencia entre trabajo y empleo agrega la crisis. Pero vean la bondad de nuestro Dios, que nos ha dado a conocer en lujo de detalles todo lo que va a suceder ahora y para la crisis final. Pero lo que voy es a esto, que de pronto los vientos terribles de crisis están soplando fuerte y hay cristianos que no estaban listos antes ni están listos ahora para afrontar las crisis, porque solamente han sabido, como dije hace un rato, y no estoy haciéndolo de manera sarcástica, pero lo único que han sabido es recordar algunos textos de memoria que aprendieron cuando estaban en la escuela sabática de niños. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero eso es que a la hora de la hora no conocen al pastor Jehová. Y sienten que les falta mucho. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sienten que les falta todo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aprendieron, pero a la hora de la hora no sienten que tienen amparo, ni fortaleza alguna. De modo que una cosa es conocer a Dios de manera teórica y otra cosa es conocerlo por experiencia propia. Porque en una crisis no basta repetir versículos de memoria que uno aprendió cuando era niño. En una crisis uno tiene que conocer al Dios verdadero de quien tanto hemos oído y hablado. Saber y conocer que Él es real. Y lo conocemos de manera personal, porque tenemos una experiencia con Él día a día. Lo que quiere decir es que si necesitamos una experiencia personal con ese Dios, es porque Dios sabe que nosotros íbamos o vamos a pasar por una experiencia que demanda y que requiere de ese Dios. Y esa puede ser la crisis que usted está viviendo en este momento, sea el COVID, sea el temor a la guerra, sea una tragedia que usted esté viviendo muy personal, de cualquier ámbito. No digamos la crisis final que se avecina. La crisis de hoy está empezando a demostrar lo que en verdad somos. Tanto el temor a la guerra, y dejen que reboten tanto más acá en este país. No sé si ustedes han notado, pero hay una posible esquizofrenia espiritual en la religión cristiana, en la cual las personas pueden verse muy bien cuando están muy mal. Y esto se vio en los mismos discípulos de Jesús, porque ¿quién se olvida de Judas? Judas parecía genuino, parecía un discípulo, bueno, era un discípulo, pero no lo era. Era miembro de iglesia, pero no era parte de la iglesia. Porque cuando la crisis vino, se vio claramente de lo que estaba hecho. Que conste, Judas sabía sacar demonios, sabía sanar enfermos. Evidentemente fue uno de los 70 que fueron como representantes especiales de Jesús. Pero cuando se hablaba de dinero o de alguna posibilidad de sacar algo extra, ahí nos damos cuenta nosotros quién realmente era Judas. Podemos pensar en el apóstol Pedro. También se veía muy bien, sabía sanar enfermos, hasta resucitar muertos, que fue lo que hizo con Dorcas. Pero la dirección que llevaba con su autosuficiencia, cuando vino la crisis, él empezó a maldecir y a usar hasta malas palabras. Y aquí es donde se puede ver la bondad de las crisis. Y donde se puede ver la misericordia y el amor de Dios, permitiéndonos examinar nuestros propios corazones, que son engañosos sobre todas las cosas. Pero necesitamos pedir a Dios que nos ayude a escudriñar nuestro propio corazón, porque necesitamos ver nuestra verdadera necesidad para no ser engañados, ni hoy, ni justo antes de la última crisis. Necesitamos descubrir si nuestra fe está basada en motivos correctos, si nuestra fe es genuina, o si tenemos razones egoístas para aún estar en la iglesia. Uno ve un árbol en el bosque, se ve muy fuerte, frondoso,
pero puede estar podrido por dentro, puede estar podrido por dentro. Y nadie lo sabe hasta que se desata la tormenta y el árbol se desploma. A mí me ha tocado ver personas reaccionar ante terremotos y salir a la calle casi medio desnudos en el momento de la crisis. Una vez me tocó ver a una mujer que así salió del baño del avión, porque en ese momento se nos vino una terrible turbulencia que la mujer salió como estaba del baño. Y estas cosas pueden causar cierta gracia y hasta risa, pues, después de las tragedias. Aunque a algunos tal vez no les da mucha risa, porque puedan recordar algunas reacciones que ellos han tenido en circunstancias similares. El caso es que uno no sabe cómo va a reaccionar ante una circunstancia, sino hasta que pasa. Pero ¿quieren saber algo? Los que han estudiado la naturaleza humana nos aseguran que toda reacción en una crisis es premeditada. O sea, toda reacción ante una crisis ya está establecida. Queriendo decir con eso que ya estamos programados en cierta dirección y que nuestra reacción ante la crisis no representa ningún cambio. Una vez estaba un predicador, estaba predicando, dándole todo lo que tenía con el sermón, y se dio cuenta que en la plataforma eran puros líderes. Había uno que estaba dormido había. Y cuando él vio eso se sintió muy mal, se sintió ofendido, se sintió molesto. Y no hay nada que hacer como para despertarlo. Así que vino un momento específico, clave en el sermón, y se dio vuelta y nomás le dijo: ¿no es verdad, fulano tal? Y en ese momento se despertó el hombre y se paró y se puso así, se cuadró como para pelear. ¡Qué barbaridad! Fue un momento, fue un espectáculo bochornoso y horrible que terminó causándole el despido de su empleo. Ese hombre reveló quién realmente era. Porque una crisis siempre revela lo que somos, lo que realmente somos. A mí me ha tocado ver gente reaccionar ante ofensas y hacer públicamente verdaderos papelones bajo la presión del momento. Las crisis revelan quiénes somos, lo que nos mueve y la extensión de nuestra fe. Cuando uno enfrenta un problema serio, cuando llega una tragedia y la persona levanta sus puños agitándolo de manera amenazadora contra Dios, lo que realmente está diciendo es que siempre ha estado así de manera callada, pero con el puño levantando contra Dios, aunque tal vez ni cuenta se daba. Y eso nos trae al punto central de los ríos, de la lluvia, los vientos, el granizo y los terremotos. La casa de Jesús, o de la historia que Jesús contó, no cambia de fundamento. La casa sencillamente se cae. Si la casa no está fundada sobre la roca antes de la tormenta, o sea, si la casa no está fundada sobre la roca antes de la tormenta, se cae al venir la tormenta. Así de sencillo. Conclusión: las crisis no cambian a nadie. Lo digo otra vez, hay que digerir esto bien. Las crisis no cambian a nadie. Pero aquí entra la misericordia de Dios. Las crisis pueden cambiar a una persona después de la crisis, si es que hay tiempo. Y en este caso lo hay, y es para dar gracias a Dios. Mucha gente se expresó: qué terrible va a ser que ni el coronavirus nos llegue a hacer cambiar. O dijeron: ¿qué va a pasar después de esto si vamos a volver a lo mismo? El hecho es de que es tal cual, mucha gente ha cambiado para lo mejor, otros han empeorado. Hay iglesias que empezaron a desmembrarse, a perder miembros y no han vuelto. Pero Dios disimula los tiempos de la ignorancia y luego llega el conocimiento y espera que actuemos en correspondencia. Dios está dando la oportunidad en cada crisis de buscarlo como nunca antes. Tenemos esa gloriosa oportunidad, la de corregir después de la crisis, ya que estamos a tiempo. Tenemos vida para hacerlo y para tomar la decisión de buscar a Dios. Y esto ha pasado en tantos casos. Pasó con los discípulos, pasó con el apóstol Pedro. Ustedes recuerdan cómo Pedro reaccionó ante la crisis
No solamente negó a Jesús, lo hizo con maldiciones y con todo tipo de groserías. Después, o sea, ese fue el momento de su crisis. Después, logró arrepentirse. Al reflexionar, y cayó con el rostro en el suelo arrepentido. Y lograr cambiar después de la crisis. Y llegó a ser un extraordinario hombre de Dios. La crisis no produjo el cambio. La crisis produjo que se pusiera a reflexionar y a pensar. Y la reflexión después trajo el cambio. Pero las crisis no cambian a las personas. Las crisis solamente revelan lo que las personas somos. Es más, las crisis en un momento dado lo que hacen es fortalecer y apresurar la dirección que la persona ya llevaba. Pedro era autosuficiente desde el comienzo, y cuando llegó la crisis, esa autosuficiencia, o a la autosuficiencia se le sumaron las majaderías y las malas palabras que profirió. Y es como cuando uno va subiendo la montaña y se cae, siempre se levanta más, 2 o 3 pies más adelante. O cuando se cae viniendo bajo la montaña, siempre se levanta 2 o 3 pies más abajo. La crisis de una caída simplemente aumenta la dirección que usted ya llevaba. Después de la crisis, es posible darse cuenta de la naturaleza de su condición y buscar un cambio, permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra. Eso solo es posible si hay tiempo. Y hoy lo hay. Hoy es tiempo de gracia. Aprovechemos este tiempo. Si hoy escuchares su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo quiero recordarles que hace mucho tiempo el universo entero se llenó de un clamor por algo similar a lo que estuvimos viviendo en la pandemia, solo que mucho, mucho peor. El 100% de la población fue infectado con un virus letal. Los síntomas eran terribles: sufrimiento, enfermedad, abuso, guerras, relaciones rotas, soledad, muerte, en fin. El pecado de la avaricia, que es lo que hace que venga la corrupción en los gobiernos, la mala administración de los recursos, usando todo para beneficios personales. Y ahí en Génesis encontramos nosotros toda la historia. El distanciamiento social, ahí empezó. Comenzó de inmediato, después del pecado. No para detener el contagio del virus, sino como un resultado del daño que trajo de la relación que se había roto con Dios. Ahí en Génesis 3 uno encuentra que Dios está buscando a Adán, que se había distanciado socialmente, se había escondido. Y ahí en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El padre buscando a su hijo, ¿dónde estás tú? La situación se veía desesperante, pues no había inmunidad para nadie. Dicen que el coronavirus empezó con consumo de murciélago y serpiente. En el caso del jardín del Edén, lo que pasó ahí, la crisis de salud global que amenazaba con la destrucción del planeta entero, comenzó con una serpiente que infectó a todos. Pero el amor, Dios es amor, había creado el universo, y el amor no se da por vencido así nomás. La promesa del Mesías, Cristo Jesús, se cumplió, porque tan pronto el pecado surgió, había un Salvador. Y así como todo el mundo estuvo pegado a la televisión, viendo las noticias de la evolución de las crisis, el universo entero y millones de ángeles estaban viendo el desarrollo del plan de salvación y la liberación de la infección del pecado. Todo fue por amor. Y hoy en día, el Dios nuestro está sufriendo las crisis del mundo porque quiere despertar a la humanidad, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios hoy en día está advirtiéndonos de la crisis final que se avecina. El libro Evangelismo, página 52, dice: en la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar. Pero no olvidemos que los 3 grandes poderes del cielo están trabajando,
que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Y luego en el libro de Educación, el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino. Esto está en la página 173, 174 de la Educación. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se asienta por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales. Escuchen, en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se verán determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima y detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Por eso no hay que temer, porque tenemos un Padre amante y misericordioso sobre el timón, que nos está garantizando que la gran crisis que está por llegar, podemos hacerle frente con su poder y para su gloria, que podemos triunfar gloriosamente. Y dice que nadie que vele, dice la sierva del Señor, que nadie que vele, ore y crea, será entrampado por el enemigo. Tenemos que velar, orar y creer. Creer en primer lugar que el reino de Dios nunca está en crisis, y que ahí podemos refugiarnos a través de la fe. Aquí nosotros vivimos de crisis en crisis, y cada una parece ponerse peor que la anterior, aunque ninguna se compara a lo que viene en la crisis final. Pero hoy, si ponemos nuestro fundamento en Cristo Jesús, si edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, nadie que vele, ore y cree será entrampado por el enemigo. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Nuestro Padre, gracias por la inspiración que viene de tu palabra y del testimonio de la vida de nuestro Salvador, y porque con Él, con nosotros y en nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos salir más que vencedores para su honra y gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y me los acompañe. Un abrazo. Hasta la próxima. Hay plena paz y amor.
corazón.